Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Bienvenidos al episodio 348. Mi nombre es Marco Antonio y estamos en el día 10 de perspectivas futuras y reflexiones sobre la filosofía. Hoy nos toca la filosofía ambiental y la filosofía asociada a la sostenibilidad. Entonces, la filosofía ambiental siempre nos ha invitado a reflexionar sobre nuestra relación que tenemos con la naturaleza y con el papel ético como cuidadores del planeta. La sostenibilidad, por otro lado, propone un modelo de vida que satisfaga las necesidades presentes de todos nosotros como humanos sin comprometer los recursos y sobre todo el bienestar de las generaciones futuras. Así juntas, la filosofía ambiental y la sostenibilidad nos ofrecen una guía para construir un equilibrio entre el desarrollo humano y la preservación de la vida en la Tierra. La filosofía ambiental se convierte en una rama por este sentido de la filosofía que estudia la relación entre los seres humanos y el entorno natural desde una perspectiva ética, porque desde la antigüedad se estudiaba la relación que tiene el hombre y la naturaleza desde una perspectiva epistemológica, de cómo conoce. Sin embargo, en esta era contemporánea lo asociamos con esta perspectiva moral y reflexiva, y que busca responder preguntas fundamentales como, por ejemplo, ¿tenemos obligaciones morales hacia la naturaleza? O también preguntarnos qué valor tienen los ecosistemas más allá de las utilidades para nosotros. En este sentido, esta disciplina combina ideas de ética, de ecología, de política, de cultura, promoviendo un pensamiento crítico sobre el impacto de nuestras acciones y proponiendo modelos de convivencia que respeten los límites y equilibrios de la naturaleza. Tenemos al primer filósofo pensador clave en la filosofía de la ética, a Aldo Leopold. Aldo Leopold es considerado el padre de la ética ambientalista moderna. Leopold fue un ecologista, escritor y filósofo que transformó la manera en que entendemos la relación entre el ser humano y la naturaleza. Su propuesta, más allá de una ética de la tierra, concibe a los humanos como miembros de una comunidad bioética, ¿no? Bioética que incluye el agua, el suelo, las plantas, animales. Y según Leopold, nuestra función no es dominar, sino es cuidar y preservar el equilibrio de esa comunidad, ¿no? Entonces combina reflexiones filosóficas, observaciones científicas y un punto de partida poético para inspirar una ética de respeto y también responsabilidad hacia el medio ambiente. En este sentido, una de las frases más célebres que podemos tener de Aldo Leopold es que una cosa está bien cuando tienden a preservar la integridad, la estabilidad y la belleza de la comunidad biótica, y este está mal cuando tienen
tienden a lo contrario. En esta respuesta la hace en relación a las acciones humanas que tienen repercusiones en la naturaleza. Tenemos otro filósofo, Arne Naes, que es noruego. Arne Naes es reconocido con este movimiento de ecología profunda, Deep Ecology, que es una corriente que va más allá del ambientalismo y propone una visión radicalmente interconectada de la vida. Naes defiende que todas las formas de vida poseen un valor intrínseco, sin importar su utilidad o beneficio para los seres humanos, ¿no? Según él, la crisis ecológica no es solo un problema técnico, sino una cuestión ética y cultural, ¿no? Que exige cambios profundos en la forma en que pensamos y en la forma en que actuamos. Promovió un estilo de vida simple, la reducción del consumo y una conexión más consciente con la naturaleza, argumentando que el bienestar humano está ligado de manera inseparable a la salud del planeta. Tiene una frase muy importante que dice así: el bienestar y florecimiento de la vida humana y no humana tienen valor en sí mismos, y este valor es independiente de la utilidad de que tales vidas tengan para los fines humanos. Evidentemente, toda la ética ecologista tiene este enfoque que va en contra del utilitarismo, porque el utilitarismo se fundamenta como una base sólida para el capitalismo, y evidentemente esto hace que muchas extracciones de minerales, recursos naturales, terminen siendo para el bien común, no terminen teniendo el discurso de que es para un bien común. Evidentemente esto no es un pensamiento unitario o general, sino que es un pensamiento que tiene su contraparte, ¿no? Y que se le ha visto diferentes enfoques. En el caso de la filosofía de la ambiental, filosofía ambiental, o de la en este caso sostenibilidad, hay muchas propuestas relacionadas con la teoría de la OOO, ¿no? La ontología orientada a objetos de Graham Harman, y claro, todas las formas de vida tienen valor en sí mismo, ¿no? Se convierte en una ética deontológica donde interactuar con otro ser vivo corresponde a un tipo de interactuar con alguien que es similar, bueno, no similar, que tiene un valor en sí mismo, ¿no? Y no, como diría Kant, tratar a las personas como medios para un fin, sino como fines en sí mismos. Evidentemente corresponde a una ética deontológica también. Luego tenemos a Rachel Carson, Louise Carson, específicamente. Ella, ¿no? Ella era una bióloga que inicia en la pesca de Estados Unidos, ¿no? En una agencia de pesca de Estados Unidos, y le interesa este tema de la divulgación científica y también la biología marina. Y en los años 50 y 60 Estados Unidos estaba experimentando un boom industrial, ¿no? Y un boom agrícola del uso masivo de pesticidas sintéticos, estos DDT, ¿no? Aunque estos químicos ayudaban a controlar distintas plagas, sus efectos sobre la flora y la fauna y la salud eran también un poco no vistos, no eran puestos en la mesa. Entonces Carson percibe un desbalance crítico entre el progreso tecnológico y la conservación de la naturaleza, lo que la lleva a documentar rigurosamente los daños que ocasionan estos productos, ¿no? Dentro del ecosistema.
y tiene su primera obra, escribe en publica en 1962 Primavera Silenciosa, que es un tipo de advertir sobre los efectos nocivos de estos productos en aves, en peces, en insectos y sobre todo en humanos. Entonces Carson combinó la evidencia científica y también las observaciones de campo de un estilo literario accesible para todos y que lograba comunicar datos técnicos sin perder fuerza narrativa. Entonces generó alarma pública sobre los riesgos ambientales de estos productos en la naturaleza y provocó así debates políticos y debates científicos también sobre el control químico en la agricultura, ¿no? en la naturaleza. Y en 1970 impulsó la creación de la Agencia de Protección Ambiental, la EPA, en Estados Unidos, y claro, se encargaba de regulaciones sobre estos productos químicos. Y claro, la idea central era que la naturaleza no es un recurso inagotable, ni aislado de nosotros, ¿no? Entonces cada acción humana tiene consecuencias ecológicas y que pueden ser irreversibles para la naturaleza. Entonces Carson argumentó que los humanos deben reconocer un tipo de responsabilidad ética, responsabilidad hacia la naturaleza o hacia los ecosistemas, ¿no? Entonces Rachel Carson se puede considerar la precursora de la ética de la conservación y la ética ambiental moderna también, porque algunos conceptos como por ejemplo la interdependencia de los seres vivos ya vimos este concepto con Arne Naes decía que el valor y el florecimiento de la vida humana y no humana tienen valor en sí mismos y este valor es independiente de la utilidad de tales fines, pero Rachel le da un enfoque más interdependencial, por así decirlo, ¿no? Que somos interdependientes todos los seres vivos. Entonces todos los organismos forman parte de un tejido ecológico delicado, ¿no? Alterar una especie afecta a las otras especies, ¿no? Es como una cadena. Evidentemente, este valor intrínseco de la naturaleza es muy importante porque no solo existe para el beneficio humano, sino que la diversidad biológica tiene un valor propio en sí mismo también. Entonces, Carson alerta sobre la aplicación indiscriminada de químicos y, claro, no evalúan las consecuencias de estos químicos, lo que sucede a largo plazo, ¿no? Y esto evidentemente entra dentro de la parte de la sostenibilidad, ¿no? De cómo las generaciones futuras van a experimentar los mismos ecosistemas que nosotros estamos experimentando. Y claro, hay una preocupación por la tecnología, ¿no? Como podemos ver en varios medios no masivos de comunicación, pero podemos ver que hay cierto tipo de contaminación por las granjas de IA, ¿no? Por este tipo de herramienta que necesita mucha agua para enfriarse, ¿no? Y evidentemente se construyen chips mucho más sostenibles y con este tipo de sostenibilidad también, pequeños y potentes también. En este sentido, Carson alerta sobre esta preocupación de estos químicos a lo largo de toda la década de los 60, 70, 80, 90 y así crear una conciencia pública que sea el motor del cambio, ¿no? Creía que la educación ambiental y la divulgación científica del lado podían generar cambios en la política y las actitudes las actitudes sociales que tienen frente a la naturaleza. Entonces su ética tiene dos puntos convergentes. Una es la ética de la tierra y otra es la ética, la ecología profunda, ¿no? Una es de Aldo Leopold y la ecología profunda es de Arne Naes, ¿no? Y entonces Carson se enfoca más, utiliza estos dos libros o dos antecedentes para así enfocarse más en la conciencia pública, ¿no? En la conciencia pública y la acción política preventiva, que más bien en teorías más
más abstractas o teorías más teóricas, por así decirlo, y claro, su legado inspira movimientos ecologistas, leyes ambientales, y claro, transforma la percepción pública sobre la relación entre humanos y naturaleza, y mostrando que la contaminación y los químicos tienen efectos visibles y medibles, ¿no? Y claro, su enfoque científico y literario a la vez logran que la ética ambiental no fuera solo teoría, sino una causa concreta como un impacto político, ¿no? Como consecuencia genera un impacto político y un impacto social. Entonces su trabajo sienta las bases para la conciencia ambiental moderna, influyendo así en regulaciones sobre productos químicos que se usan en los cultivos, conservación de especies, y también, y sobre todo, y más que todo, y precisamente, perfectamente puesto ahí, la educación ambiental, ¿no? Se posiciona como la primera en hacer consciente que se necesita en la sociedad una educación ambiental. Bien, luego hay muchos contemporáneos, ¿no? En este siglo XX se crea esta nueva filosofía ambiental y también muchos filósofos de ese tiempo que se dedicaban a epistemología, a diferentes temas de la filosofía, se dedican a hablar también del ambiente, ¿no? Y uno de ellos es un alemán, es Hans Jonas. Hans Jonas, tiene este paralelismo entre ellos, ya dado que es alemán, ¿no? Jonas, y no fue estadounidense, pero lo interesante de Jonas es que fue discípulo de Heidegger. Heidegger era su maestro, y claro, cuando el régimen nazi fructifica o va surgiendo y se va expandiendo, por así decirlo, o escapa de este régimen y se va a Estados Unidos, y claro, mucho más adelante, ¿no? Y claro, desarrolla gran parte de su obra filosófica y se centra en la ética de la responsabilidad. Y entonces, en este contexto marcado por avances tecnológicos que eran capaces de alterar profundamente la vida en la Tierra, como la bomba atómica y demás, Jonas se enfrentó al dilema de cómo los seres humanos deben actuar en un entorno donde la tecnología moderna tiene consecuencias potencialmente catastróficas, ¿no? Y claro, el principio de responsabilidad de 1979, este libro plantea una ética adecuada para la tecnología moderna, donde los actos humanos pueden tener consecuencias irreversibles para la vida en el planeta. La idea central de Jonas será que se tiene que actuar de tal manera que los efectos de nuestras acciones sean compatibles con la permanencia de una vida auténtica humana sobre la Tierra. Es un tipo de... no lo vamos a comparar con Kant, pero sí tiene influencia kantiana, un poco, ¿no? Porque su propuesta ética tradicional, que se centraba en las relaciones humanas, no su propuesta, sino que toda la propuesta ética que se centraba en las relaciones humanas cambia, y Jonas se da cuenta que no es suficiente, porque hay desafíos y riesgos tecnológicos globales que no podemos entender ni podemos controlar nuestro actuar con esas tecnologías. Y evidentemente hoy claramente nos muestra que hemos perdido el control de estas tecnologías y hemos subsumido a este tipo de avance tecnológico inmediato, ¿no? Que vemos, por ejemplo, que niños de 6 y 7 años están usando teléfonos móviles, y claro, la pantalla no sale de su vista, y si sale de su vista se ponen a llorar, ¿no? Entonces hay un tipo de dependencia tecnológica que la filosofía también está tratando de solucionar. Y claro, los seres humanos deben considerar las consecuencias a largo plazo de sus actos sobre las generaciones futuras y el ecosistema en general. Entonces la responsabilidad no se limita a evitar daños inmediatos, sino a preservar posibles catástrofes globales derivadas de la actividad humana, de la acción humana. Y claro,
como tiene esta influencia kantiana, también tiene este imperativo de la preocupación, imperativo de preocupación que influiría en toda la ética ambiental, porque se convierte en se convierte en un imperativo categórico, pero a nivel ambientalista, ¿no? Y claro, considera que los efectos de tecnologías como la energía nuclear, la ingeniería genética y la manipulación ecológica tienen efectos globales, ¿no? Y por eso nuestro actuar tiene que ser también de este modo, un imperativo, algo universal, algo que se puede universalizar, por así decirlo. Entonces, su ética de la responsabilidad menciona que la acción humana debe guiarse por la consideración de sus consecuencias a largo plazo, y se tiene que centrar en la vida, ¿no? La vida en la tierra tiene un valor intrínseco, entonces la ética debe protegerla frente a los riesgos creados por el hombre. Y claro, debe haber un tipo de sostenibilidad tecnológica y moral, donde la ética no puede ser solo normativa, sino que tiene que ser anticipatoria, ¿no? Anticipar, evitar escenarios futuros desde ahora. Y claro, Jonas amplía la ética más allá de los humanos y incluye la biosfera. La biosfera como un objeto de responsabilidad moral, ¿no? Se convierte en un tipo de objeto que necesita un tipo de responsabilidad y lo denomina biosfera, ¿no? O sea, toda la Tierra tiene este sentido de ser de ser una biosfera que tiene esta responsabilidad moral, ¿no? Frente a ella. Y entonces se considera como el pionero de esta bioética, por este término que habla de la biosfera, ¿no? Que convierte todo lo que toda la naturaleza en una biosfera, o sea, un objeto de responsabilidad moral, ¿no? Un objeto de responsabilidad moral era antes el humano, este objeto de responsabilidad moral frente al otro humano, ¿no? Pero ahora se convierte en la Tierra, la biosfera. Entonces, el legado es que es pionero de la ética ambiental moderna y claro, todos los primeros que hablaron sobre la filosofía ambiental o tuvieron esa preocupación tienen este título, ¿no? Porque no son muchos también, son como 4 o 5. Y claro, su enfoque fue más bien su enfoque fue el cambio climático, la biotecnología, los riesgos de la tecnología, y también introduce este concepto de responsabilidad hacia generaciones futuras, lo que hoy conocemos como sostenibilidad, ¿no? Y claro, influye esto en políticas ambientales y también criterios de sostenibilidad, ¿no? Entonces su ética propone este balance entre el progreso tecnológico y la preservación de la vida. Y claro, alerta sobre la arrogancia humana frente a la naturaleza. Entonces vimos un repaso general, podemos hacer con por ejemplo, Aldo Leopold escribe, tiene este enfoque de la ética de la tierra, donde se puede comparar con Jonas, que tienen este resaltamiento o tienen esta primacía por la responsabilidad ética hacia la tierra, aunque Jonas se enfoca en riesgos tecnológicos y consecuencias futuras, tienen este mismo enfoque de una responsabilidad ética. Y claro, con Rachel Carson tiene este enfoque de extender sus ideas, ¿no? Porque Carson alerta sobre los impactos inmediatos de los químicos y Jonas extiende la idea a efectos a largo plazo y a gran escala, ¿no? Como se dedicaba o se enfocaba más en las tecnologías y vio que no porque ambos eran contemporáneos, sino que estudió a profundidad cómo el impacto de la tecnología como una bomba nuclear afectaba al planeta a gran escala. Y podemos decir que
Arne, Naes y Jonas valoran la vida más allá del interés humano, ¿no? Y claro, aunque Jonas lo aplica al contexto tecnológico futuro, Naes lo aplica a todos los seres vivos. Y claro, tienen estas diferencias, pero son sutiles, no son muchas, no que se acoplan unas con otras y se desarrolla un tipo de coherencia teórica y coherencia vivencial mucho más práctica. Y como último filósofo tenemos a Murray Bookchin. Él nació en New York en 1921. Él es un teórico social. Aparte de ser teórico, es activista y claro, es un filósofo, se le considera un filósofo. Y este joven se interesa por el socialismo, pero los movimientos libertarios, ¿no? Entonces, ¿cómo se puede combinar el socialismo con los movimientos libertarios? Ya vimos esto con John Rawls, ¿no? Perdón, güey. En este sentido. Entonces, con el tiempo, él se centró en este enfoque más por las estructuras sociales y económicas y que estas influyen directamente en la crisis ambiental, ¿no? Entonces, Bookchin fue un crítico acérrimo al capitalismo industrial y también al consumismo. Y claro, argumentaba que los problemas ecológicos no podían separarse de la organización social humana. Entonces su trabajo combina la política, la ética, la ecología y busca soluciones integrales a la crisis ambiental, ¿no? Y claro, la idea central es que la degradación ambiental está estrechamente ligada a las jerarquías sociales, económicas y políticas. Y evidentemente principios del ecologismo social, ¿no? Como la descentralización política y económica que fortalece la sostenibilidad, ¿no? Entonces la sociedad debe organizarse en comunidades autónomas y participativas en armonía con la naturaleza. Y claro, la exploración ambiental en busca de recursos es una estrategia de dominación y poder, no solo de ignorancia o descuido. Y claro, Bookchin defendía el concepto de municipios confederados, donde la toma de decisiones se hiciera de forma democrática y local, ¿no? Integrando la ecología en la vida comunitaria. Y claro, surge la ética social ecológica, que es la responsabilidad ambiental que no se limita al individuo o al científico, sino que debe ser un compromiso colectivo que implique cambios estructurales en la sociedad. Y entonces existe una interdependencia donde la ecología es inseparable de la justicia social y no se puede proteger la naturaleza mientras existan sistemas opresivos que la degradan. Entonces Bookchin rechazaba la visión que coloca al ser humano por encima de la naturaleza, esta visión antropocentrista que tiene todo un legado esta visión, ¿no? Que viene incluso desde Descartes, ¿no? Con el racionalismo y claro, se divide luego en filosofía se hace esta distinción, ¿no? Contemporáneamente se le ve al ser humano como independiente de la naturaleza y que este ser humano justifica así cierto tipo de desarraigo o destrozo de la naturaleza. Pero lo opuesto es esta nueva filosofía ambiental que propone un tipo de interdependencia, ¿no? Un tipo de interdependencia, hablar de biosfera y claro, critica entonces Bookchin al antropocentrismo y defendía una relación de cooperación y respeto mutuo. Y claro, hay una acción directa y también de educación donde propone que los movimientos ambientales deben ser activos, deben ser educativos y deben estar vinculados a una política local, más que
más que pública, ¿no? Un tipo de política participativa en los distintos, bueno, en este caso sería en los barrios, en la parte local. Y claro, él es fundador del, bueno, decir fundador, decir creador es algo muy altero, ¿no? Él funda, bueno, o él apertura el concepto de ecologismo social, ¿no? Que influye en movimientos comunitarios, en movimientos cooperativos, redes de ecociudades, y claro, su obra inspira movimientos de sostenibilidad urbana y rural, enfatizando la democracia directa y la responsabilidad social, y conecta la ecología con la política, aportando una visión integral de la crisis ambiental. No solo se trata de proteger especies o recursos, sino de transformar las relaciones humanas y económicas, ¿no? Ese enfoque contrasta con el ambientalismo puramente conservacionista, ¿no? Como el de Rachel Carson, porque él prioriza la reestructuración social como condición de sostenibilidad. Y claro, hay un contraste, ¿no? Con Rachel Carson, que tiene este enfoque más en lo educativo, en lo educacional. En cambio, para decirlo bien, Booking, bueno, no es Booking, es Booking, pero no importa, lo que importa es lo que dice, ¿no? Y en este sentido, prioriza más bien la reestructuración social, ¿no? Un tipo de reestructuración social, y que esta reestructuración social es la condición para una sostenibilidad. Evidentemente es muy interesante porque promueve un tipo de, no vamos a decir marxismo, pero propone un tipo de cambio, esta reestructuración social, ¿no? Como condición para una sostenibilidad. Evidentemente eso se puede aplicar, claro que sí, sin que sea visto como un tipo de socialismo, comunismo del siglo XXI, sino que se puede aplicar como un pensamiento alternativo para la sostenibilidad de los recursos naturales en el planeta. Eso con respecto a Murray Bookchin, y claro, la ética ambiental tiene todo este enfoque muy interesante, y claro, tienen todos un tipo de desafíos, ¿no? En el caso de Murray, por ejemplo, los desafíos que vivió fue la crisis ambiental, que estaba ligada a esta jerarquía social, jerarquía económica y política que era injusta, ¿no? Porque se sacaban recursos de otros países, y claro, destruían ese país, las mineras, por ejemplo, y claro, no pasaba nada porque en su país no habían hecho esta contaminación, por así decirlo. Entonces había una desigualdad, y claro, había una centralización del poder también, que promovía una explotación de recursos no considerada, no respetuosa. Había una falta de participación democrática en las decisiones rurales, en las decisiones urbanas, en las decisiones ambientales de los pueblos que eran sometidos a este tipo de deforestación o saqueo de recursos naturales. Entonces Murray vio todo esto y dijo: yo tengo una solución, un tipo de ecologismo social, ¿no? Ya, pero ¿cómo vamos a hacer esto, señor Murray? Y él empieza a decir que necesitamos una reorganización de la sociedad en comunidades autónomas y en comunidades participativas, donde va a haber una democracia directa, y vamos a descentralizar el poder de la democracia participativa, por así decirlo, para gestionar recursos y políticas ambientales que tengan
relación con los afectados directamente. Entonces integra la ecología con la justicia social y va combatiendo las estructuras de opresión y las estructuras de desigualdad de esa forma. Bien. Bien, muchas gracias por escuchar. Llegamos al final de este episodio y decirles que tenemos que cuidar la tierra, cuiden mucho a todos en general. Bendiciones a todos. Y nada, conózcanse a sí mismos, no se olviden de rezar y por favor sean felices. Hasta el día de mañana, cuídense mucho y nos vemos mañana con la filosofía y la diversidad cultural. Hasta el día de mañana.